traerles, creo en mi criterio, lo más digerible posible. Entonces voy a comenzar a compartir pantalla. Bien, está bien, ¿no? ¿Se ve bien? ¿Alguien puede responder? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos a comenzar. Nos toca ver patología de la región anal. Y en esta clase vamos a ver anatomía, absceso anorrectal y fístula perianal. ¿Ya? El recto y el canal anal corresponden a la porción terminal del tracto digestivo, donde van a llegar las heces, se van a almacenar y se van a evacuar al exterior. El tracto digestivo, como en la gráfica, mide aproximadamente 15 centímetros y se inicia a nivel de la tercera vértebra sacra y tiene 3 porciones, una porción superior, una media y una inferior. Anatómicamente termina en la cintilla iliopectínea, donde comienza el canal anal, y este va a medir entre 2 a 3 centímetros. Pero si nosotros seccionamos a este nivel, vamos a observar que existen problemas de incontinencia porque se perdería la función de los esfínteres. Entonces, hablamos del canal quirúrgico, el que se extiende de la línea pectínea hacia la zona de los elevadores del ano. En la gráfica pequeñita podemos observar el anillo anorrectal, que es el límite con los elevadores del ano, la línea pectina y el margen anal, que esto constituye el canal anal quirúrgico. Y aproximadamente mide entre 4 y 5 centímetros. El recto llano, como el resto de el tracto digestivo del intestino, tiene sus capas que son la serosa, pero que solo va a recubrir en el tercio superior, hasta la deflexión peritoneal. Y la capa muscular va a estar formada de afuera hacia adentro por el músculo longitudinal y el músculo circular. Recordar que la parte longitudinal en el colon, en lo que es el colon ascendente, transverso y descendente, está constituido por las tenias, pero que a nivel del recto la cubre en toda superficie, es decir, se expande, ¿no? Y llega a la línea pectina. Entonces, el músculo longitudinal va a llegar a la línea de pectina y se va a dividir en 2 porciones. Una medial, si se ve el cursor, que llega a la línea blanca de Hilton. Y la otra, que es externa, que se va a ir a perder en el tejido graso de la fosa isquiorrectal. La submucosa, en el trayecto, en todo el canal anal, es un espacio virtual que se torna real al llegar a la línea pectínea y donde van a encontrarse los hemorroides, los plexos hemorroidarios. La mucosa en el recto tiene 13 pliegues, 2 al lado izquierdo del paciente, uno superior y uno medial o inferior, y el otro medial al lado derecho. Son denominados los plexos de Houston.
El más constante de estos pliegues mucosos es el del lado derecho, que también recibe el nombre de pliegue mucoso de Paul-Rausch. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar que existe un epitelio cilíndrico en el recto, pero que llegando al nivel de la zona de transición, que está donde se encuentra la línea dentada, como podemos ver aquí, zona de transición, este epitelio cilíndrico va a cambiar a cúbico. Y por debajo de la línea dentada se va a encontrar el epitelio escamoso. Podemos observar que en el epitelio de transición se encuentran las columnas de Morgani y las criptas de Morgani. En estas criptas de Morgani se van a encontrar las glándulas anales. Las columnas de Morgani se encuentran entre 6 a 8, por tanto las criptas también van a estar en ese número. Entonces, entre la línea pectínea y el margen anal vamos a encontrar un epitelio escamoso no queratinizado llamado anodermo, que tiene una coloración más pálida que en el resto que con la piel. ¿Ya? Luego de esto, más hacia abajo se encuentra la piel del ano, que es más oscura y que va a presentar unos pliegues radiales. Y eso debido a que el músculo longitudinal, al emitir su fascículo medial, también han sido denominados a los ramos de este fascículo como los ramos del músculo corrugado, que le dé el aspecto radiado, ¿no? La piel va a tener las glándulas sudoríparas, sebáceas y aprócrinas, que son susceptibles de sufrir una infección. La irrigación está dada por la arteria rectal superior, que es rama de la sigmoidea, y que se va a dividir a su vez en izquierda y en derecha. También vas a recibir ramos de la sacra media o la rectal, la sacra media, que nace en la bifurcación de la aorta. Entonces, la rectal superior, a su vez, el ramo derecho, se va a dividir en un ramo anterior y otro posterior. Y se va a unir a nivel del tercio medio con la rectal media, que es rama de la ilíaca interna, de la rama anterior de la ilíaca interna. Y en el tercio inferior se va a encontrar con la rectal inferior, que es rama de la pudenda, que a su vez es rama de la ilíaca. Las venas van a acompañar en su nominación a las arterias. Y vamos a poder observar que se van a dibujar 3 paquetes hemorroidarios principales. Uno que estaría a las 3 de la tarde, o sea, hacia el lado derecho, y 2 hacia el lado izquierdo, entre las 7 y las 11, como hemos observado en la distribución, ¿no? O sea, uno al lado izquierdo, y 2 al lado derecho, anterior y posterior, como hemos observado cómo descienden las arterias. Tal vez aquí es bueno indicar que estos plexos hemorroidarios están fijos al esfínter anal interno por el músculo de la submucosa anal, conocido como músculo de Treitz. Y esto es muy importante cuando hablemos de hemorroides. El drenaje linfático sigue y acompaña a las arterias de la región. El tercio superior va a drenar hacia el camino de la vena rectal superior y de la mesentérica inferior, a unos ganglios muy voluminosos que se comunican entre sí, que han sido denominados como ganglios de Gerota. Los del tercio medio van a drenar hacia la parte sacra y que han sido denominados ganglios de Kenn. Y los de tercio inferior van a drenar hacia los ganglios de la región inguinal.
Conviene hablar de la musculatura anal, que es lo que nos conviene entender adecuadamente. Y vamos a ver que la prolongación del músculo liso interno circular a nivel del esfínter, a nivel del canal anal, se engruesa y desciende hasta 1.5 centímetros por debajo de la línea dentada, formando el esfínter anal interno. Este esfínter anal interno, ya podemos decir, es vegetativo y no nos obedece, es involuntario, ¿no? Y hemos visto que la capa longitudinal del recto desciende y va con su parte medial y su parte lateral. Parecería para algunos autores que divide a los esfínteres. Y el esfínter anal externo tiene 3 fascículos, uno superior, está íntimamente relacionado con el músculo puborectal, uno medio y uno inferior. El subcutáneo sobrepasa el nivel del esfínter anal interno, como ven, y al parecer no tiene una función determinada, esfinteriana. Aquí se encuentra el fascículo medio, ¿ya? Y tenemos el fascículo profundo, que es el más grueso y que se mete con fibras del músculo puborectal. Entonces, para entender mejor, nos conviene ver el diafragma pélvico. Está dado por el elevador del ano, ¿no? Y que está formado el elevador del ano en su parte anterior por los músculos puborectal, que viene del pubis al recto, es el puborectal, el pubococcigio, que se inserta en el coxis, pubococcigio, y el ileococcigio en la parte anterior. Y en la parte posterior se va a cesar por el músculo coccigio el diafragma pélvico. La inervación por encima de la línea dentada, ya les había manifestado, es vegetativa, ¿no? Y por debajo de la línea dentada es el ectodermo, la inervación va a ser sensitiva y van a recibir ramos de las 3 últimas ramas del sacro. O sea, todo lo que sucede por debajo de la línea dentada es muy sensible, ¿no? Es una inervación cerebroespinal. Todo lo que está por encima de la línea dentada es vegetativa. Uno puede cortar, quemar y no va a existir dolor. Pero sí el dolor se va a presentar cuando se distienda. Entonces, se van a generar unos espacios en la región rectoanal. Y estos espacios vamos a ver que es el submucoso, que está a nivel de la línea pectínea, ¿ya? En la zona donde se torna real el espacio submucoso. Y este espacio está limitado inferiormente por la capa longitudinal en su fascículo medial, el que está yendo hacia la línea blanca de Hilton. Superiormente, por el plexo hemorroidario, que se ve aquí, el plexo hemorroidario, lateralmente por el esfínter anal interno, y medialmente por la mucosa, de algunas patologías. Luego vamos a hablar del espacio perianal, que es superficial y está limitado por debajo del fascículo externo longitudinal, la piel. El espacio isquiorrectal está limitado hacia arriba por el músculo elevador del ano
¿no? Y hacia abajo, por la piel y la zona del tejido que rodea a esta región, por el tejido adiposo. Elevador del ano, tejido adiposo, ¿no? Entonces, estos espacios, repitiendo, tenemos el submucoso, el perianal, el isquiorrectal y también vamos a tener el espacio interesfinteriano. Eso es lo que corresponde a los espacios por debajo de los músculos elevadores del ano, que algunos denominan infraelevadores, espacios infraelevadores, que va a tener importancia, como vamos a ver al ver abscesos. Y luego tenemos el espacio pelvis-rectal, que está limitado lateralmente e inferiormente por el músculo pubo-rectal. Y la parte superior está dada por la reflexión peritoneal, cesándose con la parte de la musculatura del recto. Existe un espacio retrorectal que lo vamos a ver aquí, que se encuentra por detrás del recto y por delante del sacro. Podemos observar que existen dos fascias. Una fascia anterior, denominada la fascia de Waldeyer, ¿no?, que limita la próstata y la vejiga con el recto, y una fascia de Nonviller, y una fascia posterior que es la fascia de Waldeyer, o fascia presacra también. Entonces hacia atrás se relacionan con esta fascia de Waldeyer y hacia adelante con la fascia de Nonviller. Entonces, ¿qué funciones tiene el conducto anal? Primero, que regula la defecación y mantiene la continencia. El control de la defecación va a depender de las funciones coordinadas de la actividad sensorial y muscular del ano, la distensibilidad, el tono y la evacuabilidad del recto, la actividad muscular del suelo pélvico y la consistencia, el volumen y el momento elegido para los movimientos fetales, rectales y fecales del colon. La sensibilidad anorrectal permite diferenciar la característica del contenido, es decir, nuestro ano recto sabe que es gas, sabe que es líquido y que sabe que es sólido. Por eso, cuando es algo líquido, automáticamente se contrae el esfínter anal voluntario externo y uno está conteniendo la eliminación de líquidos o sólidos. En cambio, deja pasar a los gases. La otra ventaja es, o no sé si es ventaja, pero cuando existe contenido líquido en la ampolla rectal, no es tolerada y automáticamente es eliminada, como en el caso que sucede en las diarreas o en algún sangrado que pueda haber. Llega la sangre y automáticamente uno va al baño y evacúa una porción de sangre. Lo que no sucede con las heces sólidas, que pueden quedarse por mucho tiempo por su adaptabilidad y retrasando su evacuación, su vaciado. Entonces, vean la característica y la función que tiene esta parte recto anal. Vamos a ver algo de algunos síntomas que son muy importantes en la región. Y unos síntomas importantes son el sangrado, que se puede presentar en lesiones benignas o malignas, ¿no? La sangre puede ser que venga en gotas separada de las heces y puede ser rojo brillante. En estos casos suele provenir de las hemorroides internas sangrantes. Muchas veces puede haber esbozos de sangre en el papel higiénico y nos podría indicar que podría tratarse de una enfermedad hemorroidaria leve o una fisura anal. A veces vienen coágulos y a veces viene una sangre oscura, que es la melena, que nos indique hemorragia de colon o de algún lugar del tracto digestivo. En estos casos hay que
continuar los estudios para poder descartar tratarse de una patología maligna como cáncer, ¿no? Y sobre todo si los pacientes son mayores, sobre todo mayores de 40 años. Entonces hay que hacer una adecuada valoración. El otro síntoma importante es el dolor, que puede estar o no relacionado con la defecación. A veces el dolor puede ser pulsátil y se da en los casos de abscesos y en algunos casos en las fístulas con un drenaje inadecuado. Cuando el dolor tiene relación con la defecación, hay que pensar en fisura anal, como vamos a ir viendo más adelante y vamos a ir recalcando, ¿no? Y si no existe relación con la defecación y puede presentarse en la noche por periodos de 20 a 30 minutos, podríamos pensar que se trata de una proctalgia fugaz, o sea, un dolor pasajero del ano, y que se puede aliviar con baños de asiento tibios. Otro síntoma importante en la región es la secreción, que puede ser purulenta, que puede ser mucosa, que puede ser fecal, maloliente. Y las alteraciones del ritmo intestinal, que pueden estar determinados por una evacuación cada 2 días, cada 3 días. Hay que ver la forma de las heces, también si hay diarrea o si hay estreñimiento. Generalmente las heces acintadas van a favor de una patología de cáncer del lado izquierdo por una estenosis que se produce a nivel, que lo han debido ver ya cuando llevaron cáncer de colon. Para el examen físico, les he traído aquí unas poses. Se recomienda examinar al paciente en decúbito lateral izquierdo, con las nalgas ligeramente sobresalidas de la mesa de examen. O en decúbito prono, lo que dicen en navaja sevillana. Yo les he traído aquí una posición especial, donde hay hospitales de proctología que tienen este tipo de mesa para examinar al paciente. Y debe hacerse el examen con una buena fuente de luz, ¿no? Y lo importante va a ser observar alteraciones en la piel, en el color y el aspecto de la zona. Así como también vamos a poder inspeccionar con la maniobra de Valsalva, que nos va a permitir observar si existe o no existe prolapso, es decir, con la sensación de... El tacto rectal se lo debe realizar con el dedo índice, bien lubricado con vaselina u otra sustancia que nos va a ayudar a reconocer masas o induraciones o zonas de estenosis en la región anal. En el hombre nos va a permitir valorar la próstata. ¿Con qué podemos completar el examen físico? Con el anoscopio, que mide entre 7 y 8 centímetros, va a tener más o menos unos 2 centímetros de diámetro. No necesitamos que el paciente haga una preparación. Nos va a permitir ver el canal, observar si hay hemorroides o alguna otra lesión. Algunas veces no está contraindicado completar el examen y hacer el tacto rectal, como vamos a ver más adelante, en pacientes cuando se trata de una fisura anal crónica, incluso en la aguda. Pero vamos a ir viendo más adelante. O bien, un rectoscopio. Esto sí ya nos tiene que permitir una preparación con un enema de la región distal. Mide entre 12 y 15 centímetros y nos permite explorar el recto. Ya para el rectosigmoidoscopio tenemos que preparar al paciente noche antes con dieta líquida, enema, para que pueda ingresar mucho más el rectosigmoidoscopio. Existe el rígido, que es el que les he traído aquí, y existe el flexible. Muchas veces hay anoscopios con fuente de luz, como van a poder ver acá, y que nos van a permitir iluminar el sector que estamos observando. Ya el rectoscopio y el rectosigmoidoscopio tienen que tener fuente de luz para poder observar. El anoscopio podemos hacerlo con este simple o bien con uno que tenga fuente de luz incorporada.
Y el otro equipo que tenemos es el colonoscopio, que es mucho más largo, entre unos 20 centímetros de largo, y que puede ir conectado a una cámara de video, ¿no? Entonces, complementamos los estudios con exámenes de laboratorio. Y entre los exámenes de laboratorio tenemos el hemograma, glicemia, urea, creatinina, tiempo de protrombina. No se olviden, si se está tratando de patologías del colon y del canal anal, pedir sangre oculta en heces, que sea la prueba de Weber. El examen coproparasitológico es muy importante en algunos casos de prurito o parasitosis, incluso en la mebiasis puede venir con sangrado, ¿no? Luego se puede completar con radiografía simple de abdomen o con contraste, que es la inyección de bario, o bien con doble contraste, que es la inyección de bario, se elimina el bario, se coloca aire y se va a poder ver adecuadamente la mucosa de la región y de todo el colon. Esa es la radiografía de doble contraste. Podemos pedir también estudios del canal anal como manometría para ver la tonía esfinteriana. Se puede hacer una ecografía endoanal, una electromiografía, una defecografía, en algunos casos tomografía y en otros resonancia magnética, ¿no? Entonces, con esta parte de introductoria vamos a ingresar en lo que se refiere a una de las patologías más frecuentes que existe en la región anal, que es el absceso anal o absceso anorrectal. Entonces, los abscesos son colecciones de pus localizadas en los tejidos blancos adyacentes al recto y canal anal. Se caracteriza porque es un proceso agudo, ¿no? Dentro de su etiopatogenia, podemos ver que son los traumatismos del canal anal, que son la causa principal en la formación de los abscesos. Y este trauma puede estar ocasionado por heces en duraceas, diarreas intensas, cuerpos extraños, traumas directos o lesiones de la piel. Para la formación del absceso existen varias teorías, pero la teoría criptoglandular mencionada por Parks indica que los abscesos se originan por obstrucción y sobreinfección de las glándulas anales. Hemos dicho que las glándulas anales se encuentran a nivel de las criptas de Morgano y pueden situarse o pueden extenderse en la región rectoanal y tener una localización profunda, que serían los abscesos supraelevadores, o superficiales, que serían los abscesos infraelevadores, ¿no? Entonces, aquí vamos a observar, vamos a hablar primero de los abscesos infraelevadores, donde se pueden acumular en la región submucosa, en la región perianal, es un poco más frecuente, en la sección isquiorrectal y en la región interesfinteriana. Estos abscesos superficiales se van a presentar con un cuadro, con una sintomatología, ya sea de dolor en la región, calor local, subicundez y una zona tumefacta. Y completarían lo que hemos denominado la penta de Celso con disminución de la función. Ese es el síntoma de los abscesos que se encuentran por debajo de los músculos elevadores. En cambio, cuando hay un absceso que se presenta por encima de los músculos elevadores o los supraelevadores, la sintomatología va a variar y es más sistémica. Y podríamos decir que estos abscesos se presentan en pacientes que están inmunodeprimidos, en pacientes que hacen uso de corticoides, en pacientes diabéticos o en patologías como cáncer, ¿no? Entonces, de
todos los abscesos, un 90% obedecen a esta teoría criptoglandular y un 10% pueden acompañar otras patologías como la enfermedad de Crohn, la tuberculosis, hongos, linfogranuloma venéreo. Pueden estar asociadas a enfermedades de transmisión sexual, incluso a cáncer, radioterapia o a cuerpos extraños. Y los síntomas de estos abscesos van a ser una sensación de pesadez pélvica, pueden haber pujos y tenés, la voluntad de ir al baño, esfuerzo por evacuar. Pueden haber síntomas como fiebre y malestar, pero la presencia de fiebre intensa, sudoración, malestar general, puede acompañar a un estado de sepsis. Los abscesos infraelevadores que se presentan en pacientes inmunodeprimidos o diabéticos, si no se trata tempranamente, pueden complicarse con una fascitis necrotizante, conocida como enfermedad de Fournier. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de un absceso? En los procesos iniciales, en este empastamiento que ven aquí, donde no hay fluctuación todavía, podemos hacer uso de antibióticos y calor local. Muchas veces, este estado de celulitis puede regresar y normalizarse todo. Y en otros casos puede evolucionar a hacer un absceso fluctuante como este, ¿no? Donde va a percibir tumor, calor local, dolor, rubor y disminución de la función. Entonces, el tratamiento de un absceso es el drenaje y debe hacerse bajo una anestesia general o bajo una anestesia regional. Una sedación. Algunas veces hecho con anestesia local, pero es muy traumático. Entonces la incisión debe ser amplia, en cruz, y hacerse próxima a la región anal. Se debe recortar parte de la piel para producir un buen drenaje del absceso y permitir que la cicatrización se realice de la profundidad a la superficie. En algunos casos y en algunos pacientes no es necesario el uso de antibiótico después de haberse hecho el drenaje, a no ser que sean pacientes diabéticos con enfermedades asociadas, inmunodeprimidos o que sean portadores de prótesis en cualquier lugar, porque esto puede diseminarse sistémicamente y producir infección de la prótesis y causar problemas serios. En aquellos abscesos de localización submucoso que producen esa sensación de pujo, tenesmo, el drenaje es suficiente. El drenar se vacía y no obstante que esté en contacto con las heces va a tener su proceso favorable. Ahora, en los abscesos que hemos manifestado que estén asociados a otras patologías, tuberculosis, Crohn u otro tipo de enfermedades, el tratamiento es el de la enfermedad de base. Bien, ahora vamos a ver la otra patología que sería la fístula perianal. Es una fístula. Fístula es un trayecto de tejido fibroso que comunica dos superficies epiteliales. Y por lo tanto, a diferencia del absceso, este es un proceso crónico. Es decir, tiene tiempo, no es agudo. Que pueda agudizarse por obstrucción y se forma un absceso, es otra cosa. Pero una fístula perianal es crónica. Y dentro de la hepatogenia podemos decir que el 95% de los casos tienen su origen en un absceso perianal. Pero no todo absceso perianal va a terminar en fístula. Eso es muy importante tomar en cuenta.
Muchos alumnos leen y dicen, no, el absceso viene fístula. No es así. Pero una vez instalada la fístula, un 95% de estos pacientes han cursado con un absceso. Entonces, el orificio por donde van a penetrar las bacterias va a estar a nivel de la cripta de Morgana y es considerado el orificio primario. Va a haber un trayecto y va a tener un orificio secundario que va a estar en la piel. Entonces, una fístula completa simple tiene dos orificios, uno interno y otro externo, el interno primario, el externo secundario, y un trayecto es de tejido fibroso. Algunas veces puede no existir el orificio secundario, y a esto se denomina fístula incompleta, ciega, sinus. O puede tener más orificios primarios o secundarios y ser una fístula compleja. El otro 5% de los casos en la formación de fístulas tiene su origen en traumatismos por accidentes de arma, de fuego, por traumas quirúrgicos, enfermedad de Crohn, rectocolitis ulcerativa, tuberculosis, hidrosadenitis, inflamación de las glándulas sudoríparas, enfermedades de transmisión sexual, infección sobregada en procesos tumorales, a veces dentro de los traumáticos podemos decir un parto, ¿no? ¿Y cómo clasificamos? Reiteramos, por los elementos que la integran, es decir, por los orificios y trayectos. Hablamos de una fístula completa, simple, cuando tiene un orificio primario que generalmente asienta en la cripta de Morgana, un trayecto fibroso y un orificio secundario que va a encontrarse en la piel. Esta es la variedad más frecuente. La fístula incompleta, como ya habíamos mencionado, es la que presenta un orificio primario, un trayecto fistuloso, pero no tiene el orificio secundario, pero carece de orificio secundario. La fístula compleja es la que posee uno o más orificios primarios y varios orificios secundarios con trayectos múltiples. En este grupo se incluyen las denominadas fístulas en herradura, que tienen un trayecto bilateral con un orificio primario en la comisura posterior o anterior y varios orificios externos o secundarios a ambos lados de la línea media. Y luego hablamos de la fístula complicada. Es cuando el trayecto fistuloso establece una comunicación con órganos vecinos, como ser una fístula rectovaginal, rectovesical y otros que puedan darse. Por su relación con los músculos esfinterianos, y aquí quiero aclararles, yo sé que van a encontrar unas clasificaciones más complejas, con que ustedes capten que existen fístulas con relación a los músculos esfinterianos, interesfinteriana, que es la más frecuente, 60-65%, la transesfinteriana de 30-35%, y el otro porcentaje la hace la extraesfinteriana. La extraesfinteriana la han clasificado como alta, baja y de todo, pero por motivos didácticos y en la formación general que tienen que tener ustedes, les he traído esta clasificación. Y vamos a poder ver en esta diapositiva las fístulas. La fístula interesfinteriana es la que va a estar entre los esfínteres. Esa es la fístula interesfinteriana. ¿Ya? La fístula interesfinteriana corresponde al 60 o 65% de las fístulas.
Su trayecto va a estar entre los dos esfínteres, interno y externo. Algunos casos pueden asociarse y tener un conducto que venga hacia arriba y cesarse aquí y hacia abajo, como si fuera una T. O como en esta otra diapositiva muestra una fístula interesfinteriana, supraesfinteriana, es decir, que ha venido por afuera. Esa es una división que, digamos, ya parte de las fístulas interesfinterianas. Aunque ustedes sepan que interesfinteriana es una variedad muy rara, pero que puede presentar. La otra fístula es la transesfinteriana, es decir, que va a comprometer a los dos esfínteres, ¿no? Y puede pasar a un nivel alto o bajo, ¿no? Y no involucra el músculo rectal. Y la fístula extraesfinteriana, que no compromete el esfínter, y esta es la superficial, no compromete el esfínter superior, y esta es la profunda, que sí va a atravesar el elevador del ano, pero no está comprometiendo el esfínter. Por eso es que yo prefiero que ustedes digan, dentro de la clasificación de las fístulas, que hay muchas, hay la interesfinteriana, la transesfinteriana y la superficial, baja y alta, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles van a ser los síntomas de una fístula? La secreción. Y esta secreción puede ser sedosa, producir humedad y que mancha la ropa, que va a drenar por el orificio secundario. Puede ser una secreción purulenta o puede ser de contenido fecal. Si el orificio secundario se obstruye, puede producirse dolor. Y, a su vez, puede formarse un absceso. Entonces, estaríamos hablando de una reagudización de la fístula. El examen o el diagnóstico lo vamos a hacer por los antecedentes, por el examen físico y por el examen proctológico. Anoscopía y rectoscopía. En algunos van a ver que piden fistulografía, radiografía con contraste para ver el trayecto, pero algunas veces no es muy necesario. Entonces, vamos a hablar del tratamiento. Para el tratamiento es importante conocer la etiología. ¿Por qué se ha producido la fístula? Si está asociada a enfermedades concomitantes como enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, tuberculosis, hidrasadenitis, enfermedad de transmisión sexual, infección de los procesos tumorales, el tratamiento es de la enfermedad base. Si bien es cierto, la cirugía es el tratamiento de elección para curar la fístula, y como en todo procedimiento que se realiza en la región del canal anal, el objetivo principal es preservar la función del esfínter anal y no causar más de lesión de la que ya existe. Y no existe un procedimiento especial para todos los pacientes. No se dice, esto es para todos, no. Hay que estudiar a cada paciente y de acuerdo a eso, hacer y planificar el tratamiento. Es importante en el procedimiento quirúrgico identificar el trayecto fistuloso principal, el orificio interno y los trayectos secundarios, si es que hubieran. Para lo que es útil el uso o la inyección de agua oxigenada por el orificio secundario y ver la salida por el orificio primario. Algunos cirujanos utilizan el azul de metileno, pero a veces es muy irritante y además puede manchar el campo, ¿no? Y si se puede introducir un estilete
o un dilatador fino, maleable, por el trayecto secundario como tutor, sería lo ideal, pero se corre el riesgo de producir falsas vías. Las técnicas más empleadas, como les he colocado en la diapositiva, es la fistulotomía, el sedaloseto, la fistulectomía, ¿no?, el colgajo de avance y el uso de biomateriales y terapias biológicas. Vamos a empezar a tratar de ilustrarles un poco lo que es la fistulotomía. Y comentarles un poquito, voy a hacer que la fistulotomía solo se puede realizar en estas fístulas superficiales. Observa. Tal vez pueda comprometer una pequeña cantidad del esfínter, no habría problema, pero está solo indicada en las fístulas superficiales de los esfínteres. Consiste en colocar esta sonda que ustedes tienen en su equipo de disección a través del orificio secundario al primario, cortar, y se puede hacer curetaje de la fístula, o bien se puede marsupializar, que es suturar ese tejido fibroso a la piel y esperar que caiga como una costra. Luego tenemos el uso del sedal o seto, ¿ya? El sedal o seto es un guía que se va a introducir, como están viendo acá, de esta manera, para identificar la fístula. Generalmente se utiliza en aquellas fístulas múltiples que son complicadas, para que no se infecte, para que pueda drenar las secreciones a través de este sedal y se pueda planificar una cirugía. Están viendo aquí, miren, orificios secundarios que están con sedales. Entonces aquí, hasta que se planifique un tratamiento quirúrgico, pueden mantenerse y no se van a infectar. Y tal vez en algunos casos, como la enfermedad de Crohn, se tenga que dejar este sedal flojo por meses y a veces en forma indefinida. Entonces esa es la final de este sedal o seto laxo. Hay otros que utilizan el sedal o setón cortante, como están viendo aquí. Se jala y se va anudando, a medida que se va jalando, se va anudando para que este sedal elástico produzca isquemia en los tejidos y necrosis, y se vaya produciendo un corte, ¿no? El riesgo que se tiene por usar esto es generar una incontinencia, por lo que muchas veces no suele emplearse, a no ser que uno esté seguro que se encuentre en la parte baja. El procedimiento que es ideal es la fistulectomía. Y para esto es muy importante revisar la ley de Gutzal-Salmón. La ley de Gutzal-Salmón dice que si nosotros trazamos una línea que pase por el medio del ano, vamos a tener una parte anterior entre la línea y el pubis y una parte posterior entre la línea y el sacro. Y dice, todo orificio secundario que se encuentre en la parte anterior tiene un trayecto rectilíneo y va a terminar en la cripta de la glándula, en forma recta. Y dice, el orificio secundario que se localice en la región posterior va a tener un trayecto curvilíneo y va a terminar en la cripta media posterior o glándula anal posterior. Ya pueda ser en herradura o ya sea simple. Entonces, ¿en qué consiste la fistulectomía? En desecar este tejido fibroso hasta llegar al ano, a la cripta comprometida que está en la región posterior. Entonces, ¿qué va a suceder cuando desequemos la fístula? Vamos a perforar el esfínter anal interno o, si es transesfinteriana, los dos. Y no podemos seccionar,
porque se va a producir incontinencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que colocar un cetón guía, como están viendo en esta imagen. Ya se ha retirado la fístula y se ha dejado un hilo suelto, amarrado, un cetón guía, que después de 15 a 21 días se puede seccionar y no va a producir incontinencia. ¿Por qué? Porque en este periodo de los 15 a 20 días se ha producido adherencias y se ha producido fibrosis. Entonces, cuando se secciona el esfínter, no se va a retraer mucho. Puede ser que haya una incontinencia inicial, pero una vez que se llene este segmento, el resto del aparato esfinteriano va a funcionar adecuadamente. Entonces, el otro tratamiento que les he mencionado es el colgajo de avance, que consiste en poner un punto al orificio interno, resecar la mucosa o músculo de la región y suturar hasta la línea dentada, pectínea. Es otro de los tratamientos que se tiene, que puede dar resultado en algunos casos y en otros tal vez no. Y por último, tenemos el uso de las sustancias biológicas o terapias biológicas, que son procedimientos mínimamente invasivos, y entre los materiales que vamos a utilizar se tiene el adhesivo de fibrina, que sería como un tapón, el tapón de mucosa de intestino delgado, porcino liofilizado. Otra sustancia es la pasta de colágeno, dicen las madres. Lo que se intenta es sellar, como hemos visto, el trayecto. Y de esta manera minimizamos el riesgo de la incontinencia. A la fecha, si tuviera éxito este tratamiento, estaría muy difundido. Todavía no se tienen muchos resultados, es mucho tiempo que se está experimentando y hay que esperar. Entonces, el tratamiento ideal sigue siendo el tratamiento quirúrgico, y ahí tenemos, si no compromete el esfínter, la fistulotomía, y si compromete la fistulectomía, como lo hemos descrito. Eso sería todo, jóvenes. Y bueno, nos vemos el día martes para terminar la clase. ¿Ya? Sí, doctor. Entonces, vamos a ver hemorroides y vamos a ver fisura anal, con lo que concluimos. Espero haya estado claro. Ya está programada la actividad, es ingresar en el Classroom, y están notificados. Y entonces nos vemos el día martes, ¿no? Que tengan un buen fin de semana. Cuídense. Buenas noches. Igualmente, doctor, gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, doctor.